Si estás escuchando esto durante lo que hoy se llama Navidad, tal vez sea demasiado tarde, porque hay ceremonias que no aceptan testigos, solo participantes. El ceremonial, por Howard Phillips Lovecraft. Suscríbete para más relatos de los maestros del terror. Me encontraba lejos de mi hogar, dominado por el embrujo del mar oriental. Su golpeteo constante contra las rocas llegaba hasta mí desde detrás de la colina, donde los sauces retorcidos se agitaban bajo un cielo claro, en el que comenzaban a encenderse las primeras estrellas del crepúsculo. Era el final de la tarde, obedeciendo la orden de mis padres, que me habían llamado a la antigua ciudad costera. Avancé sobre la nieve reciente que cubría el camino solitario, el cual ascendía lentamente hacia el punto donde Aldebarán brillaba entre las ramas, guiándome hacia aquella ciudad antiquísima que jamás había visto, pero que había visitado innumerables veces en sueños. Era el solsticio de invierno, al que los hombres llaman Navidad, aunque en lo más profundo de su conciencia saben que esta celebración es mucho más antigua que Belén o Babilonia, más vieja que Memphis y anterior incluso a la humanidad misma. En ese solsticio me dirigía por fin a la ciudad donde mi linaje había vivido en tiempos remotos, celebrando la festividad cuando hacerlo estaba prohibido. Mis antepasados habían ordenado que el rito se repitiera una vez cada siglo, para que los secretos primordiales no se perdieran en el olvido. Mi estirpe era antigua, ya lo era cuando esta tierra fue colonizada hacía 300 años. Gente extraña, llegada en silencio desde regiones del sur, desde jardines cargados de aromas embriagadores, que hablaban una lengua distinta antes de aprenderla de los pescadores de ojos claros. Ahora estaban dispersos, unidos únicamente por rituales cuyo significado ningún hombre vivo comprendía del todo. Aquella noche yo era el único que regresaba a la vieja ciudad porque el recuerdo pertenece solo a los pobres y a los olvidados. Desde la cima de la colina vi extenderse Kingsport, inmóvil y nevada bajo la luz moribunda del día. Allí estaban sus veletas antiguas y campanarios afilados, sus chimeneas, muelles y pequeños puentes, los sauces y los cementerios. Un entramado infinito de calles estrechas, empinadas y retorcidas ascendía hasta la iglesia que el tiempo había perdonado. Las casas coloniales, apiñadas o dispersas en ángulos imposibles, parecían piezas arrojadas sin orden por una mano caprichosa. La antigüedad desplegaba sus alas grises sobre aleros blanqueados y tejados de pizarra. Una a una, las farolas y ventanas se encendían, sumando su luz a la de Orión y estrellas más antiguas aún, y abajo el mar eterno golpeaba los malecones podridos, el mismo mar del que habían surgido los primeros habitantes de Kingsport. Cerca del punto más alto del camino se alzaba un montículo aún más elevado, azotado por el viento y cubierto de hielo. Allí distinguí un cementerio, marcado por lápidas negras que emergían de la nieve como uñas corrompidas de un cadáver gigantesco. El sendero estaba intacto, sin una sola huella. A veces creí oír un sonido lejano y espantoso, semejante al crujir de una horca movida por el viento. En 1692, 4 miembros de mi linaje habían sido colgados por brujería, aunque yo desconocía el lugar exacto de la ejecución. Al descender hacia la vertiente que daba al mar, intenté captar los sonidos alegres que suelen acompañar el atardecer en los pueblos, pero no escuché ninguno. Recordé entonces la fecha sagrada y pensé que los puritanos que aún vivían allí quizás celebraban la Navidad de un modo silencioso, mediante oración y recogimiento. Dejé de buscar señales de fiesta o compañía y continué solo, pasando junto a granjas apenas iluminadas, muros de piedra oscurecidos por la sal marina y antiguas enseñas de tabernas que se balanceaban con el viento. Los llamadores grotescos de los portales brillaban a la luz de pequeñas ventanas cubiertas por cortinas, a lo largo de callejuelas desiertas y sin pavimentar. Conocía la ciudad por antiguos planos y sabía dónde encontrar la casa de los míos. Se decía que sería reconocido y recibido, pues las leyendas sobreviven más que los hombres. Crucé Back Street y Circle Court, atravesé la nieve que cubría el único tramo empedrado del pueblo y llegué al inicio de Green Lane, detrás del mercado. Los mapas seguían siendo fiables, aunque en Arkham me habían mentido al hablarme de tranvías, pues no vi cables ni rieles. Quizá la nieve los ocultaba. Me alegré de haber llegado a pie porque desde la colina el pueblo blanco me había parecido hermoso, y ahora ardía en mí el deseo de llamar a la puerta de la 7ª casa a la izquierda, una construcción anterior a 1650, con tejado puntiagudo y un segundo piso que sobresalía sobre la calle. Había luz en el interior.
A través de los cristales romboidales vi que la casa se conservaba casi intacta desde su origen. El piso superior se proyectaba sobre la calle cubierta de hierba, casi tocando la casa de enfrente, formando una especie de túnel. El umbral de piedra estaba libre de nieve, no había aceras, y algunas viviendas se alcanzaban mediante escaleras dobles de piedra con barandas de hierro. Todo me resultó extraño, y aunque el lugar me agradaba, lo habría hecho más si hubiera visto huellas en la nieve, gente en las calles o cortinas descorridas. Cuando golpeé con el antiguo llamador de hierro, sentí un miedo inexplicable. Tal vez provenía de la rareza de mi herencia, del frío del anochecer o del silencio absoluto que reinaba en aquella ciudad arcaica. El terror se intensificó cuando la puerta se abrió sin que yo hubiera oído pasos. Sin embargo, el hombre que apareció, envuelto en una bata y con zapatillas, tenía un rostro amable que me tranquilizó. Por señas me indicó que era mudo y escribió con un estilete en una tablilla encerada una antigua y cálida fórmula de bienvenida. Me hizo pasar a una habitación baja, iluminada por velas, con gruesas vigas en el techo. El mobiliario era escaso, pesado y oscuro, propio del siglo XVII. El pasado parecía habitar allí intacto. Una chimenea enorme dominaba la estancia, y frente a ella, una rueca giraba en manos de una mujer anciana y encorvada, envuelta en una bata suelta y con la cabeza cubierta, que tejía de espaldas a mí, ajena a toda festividad. El aire estaba cargado de humedad, y me sorprendió notar que no había fuego en la chimenea. Frente a unas cortinas cerradas había un escaño de alto respaldo que parecía ocupado, aunque no pude asegurarlo. Nada de aquello me agradó, y el miedo volvió a apoderarse de mí. Mi inquietud aumentó por la misma causa que antes la había calmado. Cuanto más observaba el rostro sereno del anciano, más me perturbaba aquella suavidad antinatural. Sus ojos permanecían inmóviles, y su piel tenía un aspecto ceroso difícil de ignorar. Al final llegué a convencerme de que aquello no era un rostro verdadero, sino una máscara elaborada con una perfección aterradora. Sin embargo, sus manos blandas, cubiertas por curiosos guantes, escribieron con destreza en la tablilla que debía aguardar un tiempo antes de ser conducido al lugar donde se celebraría la festividad. Tras indicarme una silla y señalar un montón de libros, el anciano abandonó la habitación. Me senté y tomé uno de los volúmenes. Eran libros blanquecinos, cubiertos de moho y con un olor enfermizo. Reconocí títulos que me causaron un escalofrío inmediato: el extravagante Maravillas de la Ciencia, de Morrister; el inquietante Saducismus Triumphatus, de Joseph Glanville; el escandaloso Daemonolatre, de Remigio; y entre todos ellos, el que más me horrorizó, el innombrable Necronomicon, de Abdul al-Hazred, en la prohibida traducción latina de Olaus Wormius. Nunca lo había visto antes, pero había oído murmurar cosas demasiado terribles sobre él. Nadie me dirigía la palabra, solo escuchaba el crujir de las viejas enseñas agitadas por el viento exterior y el zumbido monótono de la rueca que la anciana hacía girar sin descanso. Pensé que tanto la habitación como aquellos libros eran malsanos y perturbadores. Sin embargo, una tradición antigua me había llevado hasta allí y estaba decidido a presenciar acontecimientos extraños, así que comencé a leer. Pronto me descubrí temblando, absorto en un pasaje del Necronomicon, cuando una idea y una leyenda demasiado repugnantes para una mente cuerda se apoderaron de mí. Fue entonces cuando creí oír que una de las ventanas, frente al escaño, se cerraba lentamente tras haberse abierto de forma furtiva. El sonido no se parecía al de la rueca, sin embargo pudo haber sido una ilusión, pues la anciana empezó a tejer con más fuerza y un viejo reloj comenzó a sonar. La sensación de que alguien ocupaba el escaño desapareció y continué leyendo estremecido hasta que el anciano regresó. Ahora llevaba botas y un traje antiguo y flotante, y se sentó en el escaño de modo que yo no podía verle. La espera había alterado mis nervios, y la lectura del libro blasfemo los tensaba aún más. Cuando el reloj marcó las 11, el anciano se levantó y se deslizó hacia un pesado baúl tallado que había en un rincón. De él extrajo 2 capotes con capucha. Se colocó uno y envolvió a la anciana en el otro, tras lo cual ambos se dirigieron hacia la puerta. La mujer avanzaba con dificultad, casi paralizada. El anciano tomó el libro que yo había estado leyendo y por señas me indicó que lo siguiera mientras cubría con la capucha aquella máscara inmóvil. Salimos a la red tortuosa de callejuelas de una ciudad increíblemente antigua bajo un cielo sin luna. Las luces se apagaban una tras otra tras las ventanas cubiertas, mientras la estrella del perro observaba, oblicua,
a las innumerables figuras encapuchadas que emergían de todas las puertas. Se formaban procesiones monstruosas que avanzaban por distintas calles, pasando junto a enseñas crujientes, veletas antediluvianas, tejados nevados y ventanas de cristales romboidales. Descendían por patios abiertos y cementerios, donde las linternas creaban constelaciones borrachas de luz. Avancé entre la multitud silenciosa, empujado por codos extrañamente blandos y presionado por torsos y vientres anormalmente pulposos. No vi un solo rostro, ni escuché una voz. Las columnas humanas se deslizaban siempre hacia arriba, y comprendí que todos convergían hacia un punto central situado en lo alto de una colina, donde se alzaba una gran iglesia blanca. Ya la había visto desde el camino al atardecer, y entonces me había estremecido al creer que Aldebarán oscilaba sobre su campanario espectral. Alrededor de la iglesia se extendía un espacio abierto, en parte un camposanto con columnas fantasmales, en parte una plaza apenas pavimentada, casi libre de nieve por la acción del viento. La rodeaban casas de una antigüedad enfermiza, con tejados puntiagudos y galerías colgantes. Sobre las tumbas danzaban fuegos fatuos que iluminaban paisajes sórdidos sin proyectar sombra alguna. Más allá, donde no había casas, distinguí el brillo de las estrellas sobre el puerto invisible. De vez en cuando, una linterna se balanceaba horriblemente por las avenidas serpentinas, uniéndose al grueso de la multitud que se deslizaba hacia el interior de la iglesia. Esperé hasta que todos hubieron entrado por el oscuro portal. El anciano tiraba de mi manga con impaciencia, pero yo quise ser el último. Al cruzar el umbral, me volví una vez más hacia el exterior, hacia la fosforescencia enfermiza del camposanto. Entonces me estremecí. Aunque la nieve era escasa, quedaban algunos restos cerca de la puerta, y en ellos mis ojos creyeron ver algo imposible. No había huellas, ni siquiera las mías. A pesar de las luces que habían entrado antes que yo, el interior de la iglesia estaba apenas iluminado. La multitud ya no se hallaba allí. Había avanzado por la nave lateral, entre bancos altos y gastados, y había desaparecido por una trampilla abierta ante el púlpito, que conducía a la cripta y se abría como una boca abominable. Dudé un instante, pero seguía los últimos rezagados por los escalones pulidos por siglos de uso, descendiendo hacia una oscuridad sofocante. La fila de figuras encapuchadas me resultaba horrenda. El horror aumentó cuando advertí que se deslizaban dentro de una tumba venerable. El suelo de la cripta presentaba una abertura por la que la multitud desaparecía, y poco después todos descendíamos por una escalera de piedra mal desbastada. Era estrecha, en espiral, húmeda y poseía un olor peculiarmente repugnante. Se retorcía interminablemente hacia las entrañas de la colina, entre bloques de piedra goteantes y muros de ladrillo en ruinas. El descenso fue largo y silencioso. Me sorprendió que los innumerables pasos no produjeran sonido alguno ni despertaran eco. Tras un tiempo imposible de calcular, noté que la naturaleza de las paredes cambiaba, como si hubieran sido talladas directamente en la roca viva. Aquello me inquietó profundamente. Pronto aparecieron pasadizos laterales, semejantes a galerías de mina que se internaban hacia madrigueras desconocidas. Se multiplicaban sin medida, formando catacumbas impías, y el hedor de podredumbre se intensificó hasta volverse casi insoportable. Comprendí que debíamos haber atravesado la colina y avanzado más allá de los límites mismos de Kingsport. Me estremecí al pensar que una ciudad pudiera ser tan antigua y estar tan perforada por una maldad subterránea. Entonces vi un resplandor pálido y fantasmal, y escuché el sonido furtivo de aguas que jamás habían conocido la luz del sol. Un nuevo temblor recorrió mi cuerpo, pues nada de lo que la noche me ofrecía me resultaba aceptable. Cuando el pasadizo se ensanchó, percibí otro sonido, una burla tenue y aguda, como la melodía frágil de una flauta distante. De pronto ante mí se abrió un panorama imposible, un mundo interior vasto y fúngico, una playa inmensa iluminada por un geyser de llama verdosa y enfermiza. Un río ancho y oleaginoso surgía de abismos inconcebibles y fluía hacia los golfos más negros de un océano primigenio. Aturdido y casi sin aliento, contemplé aquel erebo impío de fuego leproso y aguas fangosas. Vi a las muchedumbres encapuchadas formar un semicírculo alrededor del geyser resplandeciente. Comprendí entonces que presenciaba el rito del solsticio de invierno, más antiguo que el hombre y destinado a sobrevivirle, el rito del fuego y de la luz prometida tras el invierno, de la música y de una primavera aún no nacida. Los vi adorar la columna de fuego verde y arrojar al río haces de vegetación viscosa que brillaban bajo aquella luz clorótica.
Distinguí, más allá del resplandor, una cosa amorfa agazapada en la oscuridad, que soplaba una flauta. Cada vez que lo hacía, creí oír revoloteos malignos en regiones que mis ojos no alcanzaban. Pero lo que más me aterraba era la llama misma. No proyectaba sombra alguna y cubría la piedra de un verde grisáceo venenoso. No emanaba calor, solo una sensación de corrupción y muerte. El anciano que me había guiado se elevó entonces hasta un punto situado justo detrás del geyser y ejecutó movimientos rígidos y ceremoniales frente a la multitud. En ciertos momentos, los presentes se inclinaban en obediencia, especialmente cuando alzó sobre su cabeza el aborrecible Necronomicon. Yo repetí las fórmulas rituales, pues había sido convocado por los escritos de mis antepasados y no podía sustraerme a aquello. Luego, el anciano hizo una señal hacia el flautista oculto. La melodía cambió, volviéndose apenas más fuerte y adoptando otra tonalidad. Ese simple cambio desencadenó un horror impensable. Sentí que las fuerzas me abandonaban y estuve a punto de desplomarme, presa de una angustia que no pertenecía a este mundo ni a ningún otro, sino a los espacios dementes entre las estrellas. Desde la negrura inimaginable que se extendía más allá del resplandor gangrenoso de la llama fría, desde las llanuras abisales por donde se deslizaba el río oleaginoso, surgió de pronto un batir rítmico y repulsivo. Una horda de seres híbridos y alados emergió de las sombras, criaturas que ningún ojo sano podría comprender por completo ni ningún cerebro conservar sin quebrarse. No eran aves, ni insectos, ni mamíferos, ni restos humanos, eran algo que no puedo ni debo describir con exactitud. Aleteaban débilmente, impulsándose con patas palmeadas y alas membranosas. Cuando alcanzaron a la multitud, las figuras encapuchadas los tomaron sin vacilar y montaron sobre ellos. Entonces se alejaron, jinetes de monturas innombrables, siguiendo el curso del río sin luz, internándose en pozos y galerías de pánico, donde manantiales venenosos alimentaban cataratas imposibles de rastrear. La anciana que hilaba se perdió entre la muchedumbre. El anciano permaneció a mi lado solo porque yo me negaba a montar una de aquellas criaturas. Cuando reuní fuerzas para ponerme en pie, vi que el flautista amorfo había desaparecido en la oscuridad. Dos de las bestias, sin embargo, aguardaban pacientemente cerca de nosotros, rascando los líquenes del suelo con impaciencia. Al verme retroceder, el anciano sacó su estilete y la tablilla encerada. Escribió que él era el verdadero delegado de mis antepasados, los fundadores del culto del solsticio en aquel lugar remoto. Afirmó que había sido decretado mi regreso y que aún quedaban por cumplirse los ritos más secretos. La caligrafía era arcaica y al dudar yo todavía, extrajo de su túnica un anillo de sello y un reloj, ambos marcados con las armas de mi familia. Aquella prueba me heló la sangre. Sabía, por los viejos documentos, que ese reloj había sido enterrado con mi tatarabuelo en 1698. No había explicación posible, el anciano insistía, y la certeza de que decía la verdad me resultaba más insoportable que cualquier mentira. De entonces echó hacia atrás su capucha y señaló el parecido familiar evidente en sus rasgos. Lejos de tranquilizarme, aquello reforzó mi horror, porque estaba convencido de que aquel rostro era también una máscara diabólica. Las criaturas aladas raspaban el suelo con mayor impaciencia, y comprendí que el anciano compartía su prisa. Cuando una de las bestias comenzó a alejarse torpemente, el anciano se volvió con rapidez para detenerla. La violencia del movimiento hizo que la máscara cerosa se desprendiera de aquello que debía haber sido su cabeza. Lo que vi entonces me cerró el paso hacia la escalera por la que había descendido, y el pánico anuló todo pensamiento racional. Antes de que la locura de mis propios gritos atrajera sobre mí a todas las legiones del pudridero ocultas en aquellas cavernas, me arrojé al río subterráneo. Me sumergí en aquel líquido aceitoso y pútrido, el jugo corrupto de los horrores internos de la tierra, mientras la corriente me arrastraba hacia galerías que descendían en dirección al mar desconocido. Me dijeron más tarde, en el hospital, que me habían encontrado al amanecer en el puerto de Kingsport, medio congelado y aferrado a un madero a la deriva que el azar había puesto en mi camino. Afirmaron que la noche anterior había tomado una bifurcación equivocada en el sendero de la colina y que había caído por los riscos de Orange Point. Aquella conclusión la apoyaban en las huellas halladas en la nieve. No supe cómo contradecirlos, todo estaba trastocado, todo resultaba incorrecto.
Desde las amplias ventanas del hospital se veía un mar de tejados, de los cuales solo unos pocos parecían realmente antiguos. Se escuchaba el ruido de tranvías y motores de automóviles en las calles. Me aseguraron que aquello era Kingsport, y no encontré fuerzas para discutirlo. Cuando empecé a delirar al oír que el hospital se encontraba cerca del viejo cementerio de Central Hill, decidieron trasladarme al hospital de St. Mary en Arkham, donde, según dijeron, podrían atenderme mejor. Aquel lugar me resultó agradable. Los médicos demostraban una mente abierta, llegaron incluso a ayudarme, valiéndose de su influencia, para conseguir una copia cuidadosamente custodiada del objetable Necronomicon de Abdul al-Hazred, procedente de la biblioteca de la Universidad de Miskatonic. Hablaron de una psicosis y coincidieron en que yo debía librarme de cualquier obsesión incómoda que persistiera en mi mente, así que acepté leer el pasaje que me señalaron. Lo hice y me estremecí con un terror doble, porque aquel texto no me era desconocido. Lo había leído antes, lo había leído con anterioridad, dijeran lo que dijeran las huellas en la nieve, y el lugar donde lo había hecho era uno que convenía olvidar. Nadie, durante las horas de vigilia, podía ya recordármelo, pero mis sueños están saturados de horror, poblados por frases que no me atrevo a repetir. Solo me atrevo a citar una de ellas, traducida al mejor inglés que puedo extraer de un latín increíblemente corrupto. Las cavernas interiores, escribió el árabe loco, no están destinadas a los ojos que ven, porque sus maravillas son extrañas y terribles. Maldito el suelo donde pensamientos antiguos habitan cuerpos nuevos y extraños, y maldita la mente que no mora en una cabeza. Sabio fue Ibn Shakabao al decir que feliz es la tumba donde ningún brujo ha sido enterrado, y feliz la ciudad nocturna donde los brujos son solo cenizas, pues corre un rumor antiguo que el alma de los retoños del demonio no abandona con rapidez su envoltura putrefacta, sino que engorda y educa al gusano que roe, hasta que de la corrupción surge una vida horrenda, y los blandos cavadores de la tierra se transforman con arte para hostigar, y se hinchan monstruosamente para convertirse en una plaga. En secreto se excavan grandes agujeros donde los poros de la tierra deberían bastar, y aprenden a andar cosas que deberían contentarse con reptar. Antes de irte, dime, ¿en qué momento sentiste que el ritual ya no tenía retorno? Si deseas más relatos como este, suscríbete y acompáñame en los que vendrán. Gracias por escuchar el ceremonial de Howard Phillips Lovecraft.